Bienvenidos, bienvenidas a este segundo video del ejercicio de Azure Load Balancer que forma parte del diplomado de Azure Fundamentals 2020 organizado por Conosur.tech y Azure en español. Esta es la segunda parte, este es el segundo video. En el primero revisamos todos los aspectos de prerequisitos que teníamos que tener en cuenta para poder hacer el ejercicio con un balanceador de Azure. Solamente para recordar, en la primera parte, en el primer video, repasamos la creación de 3 máquinas virtuales utilizando infraestructura como código. Esas máquinas son Windows Server. Y una vez que se desplegó las 3 máquinas virtuales con todos los componentes de IPs públicas, interfaces de red, discos y el availability set, el conjunto de disponibilidad que engloba a las 3 máquinas, cuyas máquinas fueron desplegados en 2 dominios de falla y 5 dominios de actualización, instalamos Internet Information Services, es decir, el web server, que nos va a permitir comprobar que esas máquinas nos permiten mostrar una página web. En una situación normal, las aplicaciones web que son desplegadas dentro de los equipos serían la misma, justamente porque lo que queremos hacer es balancear la misma aplicación en 3 equipos. En este caso, en modo excepcional, lo que hicimos fue desplegar 3 index.html, es decir, páginas estáticas, cuyo contenido varía. En el servidor número 1 nos dice hola desde el servidor 1, en el servidor número 2 hola desde el servidor número 2 y en el servidor 3 hola desde el servidor número 3. Esa es la manera que vamos a tener de identificar el balanceador hacia dónde está enviando tráfico y realmente comprobar que todo esto funciona. Lo que también hicimos en el video anterior es eliminar los Network Security Groups, los 3 Network Security Groups que me había generado el template, y lo reemplazamos por uno solo. Creamos uno nuevo con una regla específica que era la regla de acceso HTTP por puerto 80 y asociamos las 3 interfaces de red de cada una de las máquinas a ese Network Security Group. Una vez que terminamos con esto, le dejamos todavía la IP pública a cada una de las máquinas virtuales, es decir, comprobamos que a través de las IPs públicas podemos seguir accediendo al contenido de los web servers de cada una de ellas. Hasta aquí es todo lo que tenemos hecho. ¿Qué nos queda por hacer en este video? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, primero, eliminar las IPs públicas de las máquinas virtuales. Vamos a volver a mostrar que podemos acceder a cada uno de los sitios web que aloja cada una de las máquinas a través de la IP pública de cada una de ellas y luego la vamos a eliminar porque nosotros no queremos exponer el sitio web a través de las IPs públicas de las máquinas virtuales. Lo que queremos hacer es exponer nuestros sitios web a través de una sola IP que va a corresponder a un balanceador público y ese balanceador va a ser el que rutee tráfico a cada una de las máquinas virtuales. Si ordenamos los recursos que tenemos en el Resource Group donde estamos trabajando y vamos a cada una de las direcciones IP, cada una se corresponde con una máquina, aquí vemos que tenemos la dirección IP1 o la desde server 1, la dirección IP2 o la desde server 2, la dirección IP3 o la desde server 3. Es decir, tenemos un acceso público a cada una de las máquinas virtuales a través de una dirección IP pública. Lo que vamos a hacer es deshabilitar esta funcionalidad y para eso nos tenemos que conectar a la interfaz de red, a cada una de las interfaces de red de nuestras máquinas virtuales, ir a configuraciones de IP justamente y noten que aquí vamos a entrar en la configuración de la dirección IP y vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a dejar como estática la dirección IP pública. Esto es sano de realizar, así reservo una dirección IP fija, interna, privada, al equipo. Y por otro lado vamos a desasociar la dirección IP pública, de modo tal de que en este caso es la interfaz de red AS1528, que luego vamos a ver a qué máquina pertenece, deje de tener una dirección IP pública. Le vamos a dar un clic en salvar. Vamos a esperar que se termine de grabar este cambio. Y una vez que se termina de grabar, vamos a corroborar aquí en Overview, es de la máquina virtual número 1. Fíjense que esta interfaz de red está tachada
a la máquina virtual número 1. Significa que si venimos aquí y le damos F5, vamos a dejar de tener respuesta del servidor, porque ya no tiene asociada una dirección IP pública. Fíjense que se queda dando vueltas, hasta que va a tirar un error seguramente de que no se pudo conectar. Bien, aquí tenemos el error, fíjense que no puede alcanzar esta dirección IP, ¿por qué? Porque ya no está asociada. Bien, lo mismo tenemos que hacer con el resto de los equipos. Entramos a la placa virtual, a esta interfaz de red que tenemos más abajo. No importa si es la primera, la segunda o la tercera, no interesa. Vamos a configuraciones IP, vamos aquí a la ipconfig 1, ¿sí? Que es IPv4, y ponemos como estático esta dirección IP y desasociamos la IP pública. Lo mismo vamos a hacer con la tercera máquina. Aquí tenemos la tercera máquina, configuraciones, la tercera interfaz de red, no máquina. Entramos a configuración IP, desasociamos la IP pública y ponemos como estática la IP privada. De esta manera nos aseguramos de que tenemos una IP interna fija y que ya no tenemos IP pública. De hecho, vamos a corroborar actualizando cada uno de los sitios que ya no podemos acceder. Fíjense que se queda dando vueltas y el servidor no responde. Nuestra aplicación web, que está en 3 servidores, ya no tiene acceso desde el exterior. Este es el primer paso que tenemos que realizar como parte de este ejercicio de balanceo. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a agregar un nuevo recurso en nuestro resource group y vamos a elegir Load Balancer. Noten que aquí tengo la opción de Load Balancer. Es un servicio publicado por Microsoft. Le vamos a dar un clic en Create. Y aquí vamos a ir a un asistente muy similar a los que ya estamos acostumbrados, en donde elegimos la suscripción, el Resource Group. Le vamos a poner un nombre, AZF, Web, Azure Load Balancer. Vamos a poner un nombre bastante genérico. Elegimos la zona East y West porque es donde estamos trabajando. Y lo primero que tenemos que definir es si el tipo de balanceador va a ser interno o público. Fíjense, interno o público. Si elijo público me pide una IP pública. Si pongo interno no me va a pedir una IP pública justamente. En nuestro caso va a ser público porque queremos justamente que tenga acceso desde el exterior. Lo segundo que tenemos que decidir es si vamos a querer utilizar un SKU básico o estándar. El básico es gratuito. El estándar no es gratuito. Tengan en cuenta lo siguiente. Tenemos límite primero en cantidad de recursos. Fíjense que aquí en SKU, en un SKU estándar puedo tener hasta 1000 instancias. No tengo limitaciones en los tipos de reglas, ¿sí? En el tipo de monitoreo que voy a estar haciendo a mis pool de backend. Y tiene algunas otras características como por ejemplo soporta redundancia de zona. Eso es algo no menor a tener en cuenta en el momento en que elegimos si vamos por un estándar o vamos por un SKU básico. En nuestro caso y para este ejercicio, dado que estamos utilizando Availability Sets, es decir, conjuntos de disponibilidad que están dentro de un mismo data center, vamos a elegir el SKU básico, el gratuito. No obstante, tengan en cuenta que si estamos en escenarios de redundancia de zona, vamos a necesitar que el SKU sea estándar, conjuntamente, por supuesto, con una dirección IP correspondiente. Hablando de dirección IP, es lo próximo que tenemos que utilizar. Noten lo siguiente, en Public IP Address puedo crear una nueva o puedo utilizar una existente. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué no puedo elegir, por ejemplo, una dirección IP de las anteriores que habíamos creado para las máquinas virtuales? Bueno, noten que cuando elijo una de estas direcciones IP que tenía creada para una de estas máquinas, lo que me dice es que no la puedo utilizar porque el SKU debe ser el mismo que voy a utilizar para el load balancer. Si yo tengo un SKU basic, la dirección IP pública tiene que tener un SKU basic, no puede ser estándar. Si yo elegiría un SKU estándar, noten que si voy a elegir uno existente, sí me permite elegir cualquiera de estas direcciones IP. Esto fue porque en el momento de crear la máquina virtual, se eligió un SKU de dirección IP pública que era estándar. En este caso no hubiese sido necesario, ¿sí? Por ejemplo, quizás tener para nuestras máquinas que van a estar en un conjunto de disponibilidad un SKU estándar de dirección IP. Con una básica hubiese alcanzado. No obstante,
ténganlo en cuenta porque en el momento de diseñar y de desplegar sus infraestructuras en la nube lo tienen que tener en cuenta. Muy bien, entonces vamos a elegir un balanceador público con un SKU básico. Vamos a crear una nueva dirección IP. A la dirección IP le vamos a poner AZF ALB de Azure Load Balancer Public IP. El SKU va a ser básico, ya sabemos por qué, ya lo explicamos. Y aquí tenemos una opción de que la asignación sea dinámica o estática, nuestra dirección IP. Le vamos a elegir para este caso puntual una dirección, una asignación dinámica. ¿Sí? Estamos en una demo. Probablemente querramos que la asignación sea estática en la vida real, dado que no queremos que la dirección IP cambie. ¿Sí? Y aquí nos pregunta si queremos agregar una IPv6 pública, si es sí o si es no. En nuestro caso no la necesitamos. Vamos a hacer un review and create. Se va a comprobar que todas las opciones sean válidas, sean consistentes. Entonces estamos creando un balanceador público con un SKU básico, con una dirección IP nueva, con un SKU básico también, porque tienen que coincidir. Le damos un clic en create. Esto que fuimos viendo, que las máquinas virtuales estaban creadas, que se habían creado antes direcciones IP públicas, que correspondían a otro SKU, es bueno que suceda, y justamente el ejercicio está pensado de esta manera, para que vayan afilando términos, como decimos acá en Argentina. El tema de afilar términos es ponerse más detallista en términos y en situaciones que pueden aparecer a través de el portal. Ya sea el portal o ya sea a través de código, ¿no? Pero estas cosas pueden aparecer. Ha sido creado el balanceador, fíjense lo poquito que tardó en generarse. De hecho, vamos a ir al recurso, Go to Resource, y aquí ya estamos en nuestro Load Balancer de Azure recientemente creado, en donde vamos a empezar a conocer todas las configuraciones que tenemos que realizar para poder balancear los tres equipos que tenemos por detrás. Los tres equipos virtuales con Windows Server que tenemos con un Internet Information Services. Muy bien. Vamos a empezar a explorar algunas opciones que ya hemos visto en la lección de review general de Load Balancer. La parte de configuración de IP de frontend. Noten que aquí tengo asignado la dirección IP pública que acabamos de crear. Esto sucede automáticamente. Una de las cuestiones que tenemos que configurar bastante importantes y mandatorias es el backend pool. Es decir, los pools que voy a tener disponibles de backend, los grupos de equipos, de recursos de backend, que justamente voy a querer balancear finalmente. Aquí vamos a crear un nuevo backend pool. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, backend 1. Vamos a elegir una virtual network sobre la que va a estar trabajando y sobre la que va a recibir una asignación de IPv4. Y vamos a asociar esto no a Virtual Machine Z, a un conjunto de máquinas virtuales, sino a máquinas virtuales, porque nosotros tenemos máquinas virtuales creadas cada una por separado, no es un Virtual Machine Set. Y aquí nos va a dar la posibilidad de agregar máquinas virtuales, que en este caso voy a agregar las tres que tengo, la 1, la 2 y la 3, que creamos en forma programática. Le damos un clic en agregar y de esta manera nosotros estamos indicando que nuestro backend 1, así se llama, tiene este conjunto de máquinas virtuales, que son máquinas virtuales individuales, no es un Virtual Machine Set, pero que van a actuar como grupo de backend. Vamos a guardar que se terminen de agregar. Muy bien, una vez que finaliza la creación del backend pool, aquí tenemos backend 1 con 3 máquinas virtuales ejecutándose todas con la dirección IP privada asignada. Ya tenemos la dirección IP de frontend, ya tenemos el backend pool. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ¿no? yo aquí voy a entrar al frontend, aquí tengo la dirección IP asignada, fíjense que yo podría de aquí cambiar, si trato de hacer utilización de otra IP me va a decir que el SK1 corresponde, que es lo que nos había pasado antes. Bien, hemos dado un paso muy importante en la configuración de nuestro load balancer. Vamos a ver después de haber generado el backend pool, qué cambió en las máquinas virtuales. ¿No? Voy a ingresar a mi resource group, en donde tengo las máquinas virtuales, vamos a ordenar esto por tipo de recurso. Y en las máquinas virtuales vamos a ir acá. Bueno, ya podemos, otra de las cosas que podemos hacer es eliminar las direcciones IP que tenía creadas anteriormente, para comprobar que realmente no se están utilizando. Las estoy eliminando, mandé la tarea de eliminación. Vamos a entrar a una de las máquinas virtuales, la AS1.
Noten lo siguiente. Primero, aquí tengo en Public IP asignado el recurso AZF ALB Public IP. ¿Qué significa esto? Que en realidad las máquinas virtuales detectan que estoy utilizando una asignación de IP pública. Pero esa asignación de IP pública es del balanceador. De hecho, cuando venimos aquí, noten que me lleva a la dirección IP pública, que me dice que tiene una asignación dinámica, ¿sí? No estática. Y si vamos al overview de esta dirección IP pública, yo todavía no la tengo asignada. ¿Por qué no la tendré asignada? Bueno, porque no terminamos las configuraciones justamente de nuestro balanceador. Una vez que las terminemos, ahí se terminó la eliminación de las 3 direcciones IP públicas. Una vez que terminemos la configuración de nuestro balanceador, se va a asignar una IP en forma dinámica. Entonces, vamos a continuar nuestra configuración del balanceador. Vamos a buscar aquí el balanceador, AZF Web ALB. Ya configuramos, bueno, tenemos la configuración de frontend, tenemos la configuración de backend. Tenemos que configurar pruebas de salud. Vamos a hacer un clic en Add. Vamos a poner Help Prove 1. Fíjense que tenemos TCP y HTTP. No podemos elegir como prueba HTTPS, porque esa forma parte del SKU estándar, no basic. Vamos a elegir, por ejemplo, protocolo HTTP. Puerto 80. El path al que le vamos a pegar de nuestras máquinas internas para comprobar que realmente estén ejecutándose con un estado de salud aceptable, va a ser el path raíz. Se tendrá que desplegar, digamos, en esta prueba un estatus OK, porque nos devuelve una página que en este caso es index.html. El intervalo de prueba va a ser cada 5 segundos y el límite que va a indicar que algo no está funcionando bien con alguno de los nodos van a ser 2 pruebas no satisfactorias, 2 pruebas no saludables, seguidas. Es decir, cuando sean 2 pruebas seguidas con un intervalo de 5 segundos y que fallen las 2 pruebas, ahí se va a considerar que ese nodo al que estábamos probando ya no está online, no está saludable y el balanceador le va a dejar de enviar tráfico. Eso se puede configurar, es todo configurable. Bien, le damos un clic en OK, así que guardamos esta prueba. Puedo tener, si quiero, más de una prueba asignada. Ya configuramos la IP de frontend, ya configuramos el pool de backend, ya configuramos la prueba de salud. Aquí tenemos reglas de balanceo, ¿sí? Tenemos que esperar, noten que aquí me dice que se está actualizando. ¿Por qué? Porque está entrando en efecto la prueba de salud. Tenemos que esperar unos segundos hasta que se libere. Bien, una vez que la configuración aplica, vamos a poder configurar las reglas de balanceo. Las reglas de balanceo son un aspecto esencial que me van a unir las pruebas de salud con el pool de backend para que finalmente pueda empezar a distribuir tráfico este balanceador. Vamos a hacer un clic en agregar nueva regla. Vamos a poner rule 1 basado en IPv4. ¿Cuál va a ser la IP de frontend que va a atender esa petición? ¿Sí? Noten que aquí yo estoy en null. Null porque todavía no está asignada. Dato no menor. Ahora vamos a conocer un poquito más cómo hacer reaccionar esta configuración. El puerto de entrada que va a atender la solicitud va a ser el puerto 80, es decir, HTTP. Yo cuando ingrese la dirección IP del balanceador o un custom name, un custom DNS, que me represente a esta IP pública del balanceador, va a entrar por el puerto 80, eso es lo que le estamos diciendo. Si nosotros acá cambiamos y, por ejemplo, cambiamos el puerto 80 por el puerto 8080, yo tendría que tipear en la URL de mis páginas web 2.8080. Nosotros queremos que entre por el 80. Y la salida en el backend va a ser por el puerto 80, es decir, nosotros queremos que a nuestras máquinas virtuales se ingrese por el puerto 80 para atender la petición. Podríamos haberle indicado otro puerto, ¿sí? Sin ningún problema. Pero bueno, en este caso es puerto de entrada 80, puerto de backend 80. ¿Cuál va a ser el backend pool que va a atender a esta regla? Bueno, el backend pool va a ser el único que tenemos, el backend 1. Es decir, va a ingresar tráfico por el puerto 80, se va a redireccionar hacia el puerto 80 de mi
grupo de máquinas virtuales de backend, y el pool de backend que lo va a atender es el que creamos con que tiene 3 máquinas virtuales. El tráfico se va a distribuir en esas 3 máquinas, salvo que haya algún error de salud que desactive algún nodo. ¿Cuál va a ser la prueba de salud que voy a estar ejecutando? La prueba de salud es la que configuramos, el help proof 1. Y si quiero persistencia o no de sesión, es decir, si un cliente cuando me accede a uno de los equipos de backend, si quiero que eh, existe una persistencia de sesión basada en la IP del cliente o por el cliente y el protocolo. En este caso el protocolo es 1, pero bueno, le podríamos decir que no. En el que nosotros vamos a elegir que no, así vemos cómo va cambiando cuando hacemos F5, cómo se va actualizando el servidor que nos va a ir atendiendo, que es una de las pruebas que más lleva tiempo cuando estamos en vivo, cuando estamos grabando algo. Bien, bueno, esta es una configuración específica que se llama Floating IP. Esta configuración permite que los servidores que forman parte del cluster respondan directamente y no a través del balanceador. Básicamente es eso. No es necesario habilitarlo en casi ninguna situación específica. La verdad que no es necesario. Le damos un clic en OK. Esto lo que va a hacer es crear esta regla de balanceo. Y noten lo siguiente. Vamos a esperar que termine de actualizar la regla. Una vez que terminó de crearse la regla, vamos a notar que si volvemos a la IP pública, AZF-ALB Public IP, vamos a notar que ya tiene asignada una dirección IP pública. Noten que la voy a copiar. Esta es la dirección IP pública con un SKU Basic que es dinámica, ¿sí? ¿Por qué nos interesa saber esa dirección IP? Bueno, porque justamente vamos a ingresar aquí, vamos a poner la dirección pública y vamos a ver qué nos atiende. Noten que nos atendió el servidor número 2. Es decir, nuestro balanceador está funcionando, recibe tráfico a través de su dirección de frontend y balancea y distribuye tráfico hacia el backend pool. Vamos a darle F5 para anotar a ver si cambia el servidor que nos está atendiendo. Bien, después de hacer un par de veces F5, noten que ahora cambió al servidor 1. Y de hecho, si empiezo a hacer F5, me sigue atendiendo el servidor 1. Noten cómo el balanceador con un SKU, bueno, ahora cambió de vuelta al 3. Cambió el 3, antes no estaba en el 3. Primero me atendió el 2, después el 1, después el 3. Noten cómo está funcional mi balanceador. Ya lo estamos usando. Hicimos las configuraciones. Vamos a volver aquí. Hicimos las configuraciones de frontend, backend, help proof y le agregamos una regla de balanceo. Como indicamos que el backend pool está compuesto por 3 equipos virtuales, que son los 3 que tienen el AIS dado de alta, y por otro lado tienen la página que nos permite saber qué servidor nos está atendiendo, nosotros podemos hacer esta prueba directamente ingresando a la dirección IP pública del balanceador utilizando HTTP puerto 80 y vamos a comprobar cómo va saltando la atención. Una de las pruebas que pueden hacer ustedes es apagar o sea, en este caso sería, tenemos el servidor número 1 nos está atendiendo. Nosotros podríamos apagar el servidor número 1. Vamos a venir y lo vamos a estopear. Vamos a esperar, primero que se apague, y después vamos a esperar 10 segundos, porque son 2 pruebas con 5 segundos de intervalo, por lo cual tenemos 10 segundos para que el balanceador identifique que ese equipo no está saludable para atender peticiones. De hecho, vamos a entrar aquí, vamos a ir a Backend Pools, y noten lo siguiente. Bueno, aquí se está enterando que la máquina virtual, el estado de la máquina virtual es desalocándose, pero eventualmente si hay algún otro error, esta máquina virtual se va a clasificar como no disponible para recibir tráfico y eso va a hacer que en el momento en que volvamos a hacer F5 aquí en la dirección IP pública, ya no me vuelva a rutear hacia esa máquina virtual. De hecho, noten cómo el estado cambió a Stopped, ¿sí? Ya está desalocada, no está disponible. Entonces vamos a ir aquí a la misma página que nos había atendido el Hola Server 1. Vamos a darle a actualizar y fíjense cómo directamente nos empieza a atender el 3. Aquí tenemos en forma práctica alta disponibilidad implementada, utilizando conjuntos de disponibilidad, es decir, máquinas virtuales que están en diferentes hardware físicos, racks, entradas de alimentación
y potenciales grupos de actualización distintos en un centro de datos de Microsoft con un balanceador adelante. Si esto lo quisiéramos hacer redundante en zona, tendríamos que ir a Availability Zones, recuerden. Y por último, recuerden también que nuestro Availability Set tiene configurados. Noten que la máquina que se desalocó está en el dominio de falla 1, el Update Domain 1. Todavía tengo el otro dominio de falla con 2 máquinas corriendo y cada una de esas máquinas está en un dominio de actualización distinto. De esta manera funciona alta disponibilidad con balanceo en máquinas virtuales y de esta manera podemos implementarlo en Microsoft Azure. La verdad que es súper interesante. Recuerden, acá estamos utilizando conjuntos de disponibilidad. La diferencia con zonas de disponibilidad es que vamos a tener que utilizar un SKU estándar de dirección IP y de balanceador, pero el procedimiento es muy, pero muy similar. En el caso de que tenga máquinas virtuales alocadas a diferentes zonas dentro de una misma región de Microsoft Azure, voy a poder hacer utilización de alta disponibilidad, pero ahora entre zonas, en una región completa. Esperamos que este video les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que lo puedan hacer ustedes a este ejercicio, porque lo ideal es que puedan practicarlo, y los invitamos a continuar con el diplomado de Azure Fundamentals. Si no sabes de qué te estoy hablando, en los detalles del video vas a tener las direcciones URL para poder inscribirte en forma gratuita a este diplomado y empezar a aprender o a mejorar tus skills sobre Microsoft Azure.